se produjo en esta jugada en la que García se escora demasiado tras el pase de Rever. El Valencia salió presionando y en esta otra ocasión es Javier Subirats el que prueba suerte desde lejos, pero su disparo sale ligeramente desviado. Los locales pidieron penalti en esta jugada por manos de la defensa canaria, pero el colegiado no señalaría nada y mandó continuar el juego. Y el primer gol del partido vendría tras este saque de esquina votado por Pedro Alcañiz. Su autor, Boro, de espléndido cabezazo. Veremos la jugada nuevamente y el Valencia que se adelanta de esa forma en el marcador. Hasta estos momentos, en el minuto 17, los canarios no se habían acercado a la portería de Sempere. Y en el minuto 22 llegaría la primera jugada de peligro por parte de los visitantes. Pase de Contreras a Narciso y Sempere que se adelanta, atajando de esa forma el esférico. Continuaba el Valencia dominando el encuentro y ahora será el portero canario Manolo el que tenga que despejar de puños este centro de Subirats. Envía el balón a córner que se sacaría sin consecuencias. Y una de las pocas jugadas canarias en esta primera parte es esta, en la que Narciso se hace con el esférico, regatea a Arias y su centro lo envía la defensa a córner. Y atención porque aquí llegaría el gol del empate. Tras el fallo de Giner, el balón da un bote raro, Giner no llega y el chileno Coque Contreras aguanta la salida de Sempere marcando el 1-1. Vemos la jugada, balón largo, Giner que no llega, recibe Contreras y establece de esa forma el 1-1. Un minuto después, nuevos apuros para el portal de Sempere, en esta jugada en la que Arias hace una cesión un tanto comprometido. A punto está Narciso de conseguir algo positivo para su equipo. Y en esta ocasión pudo haber llegado el 2-1 para los locales. Alcañiz para Fernando y al final rechaza la defensa canaria. Giner, muy batallador, será con el esférico cerca de su área y tras recorrer casi todo el campo lo cederá a Revert. Este se interna en el área en una buena ocasión, pero la defensa canaria desbarata la acción. Y en las postrimerías de este primer periodo el Valencia dispuso de varias ocasiones de gol, tras una serie de rechaces en el área visitante que no llegaron a fructificar. Observen ustedes. Con empate a un gol terminaría esta primera mitad. Y el astro argelino Rabah Mayer, que vio el encuentro sentado en la tribuna, puesto que todavía sigue convaleciente de su lesión. El conjunto de Roque Olsen dispuso de una buena ocasión al inicio de esta segunda mitad. Alexis no puede culminar. Cuando pero estaban jugando los dos equipos, llegaría el 2-1. Se bota un córner, subirá centra y Alcañiz, muy oportuno, marca de cabeza. Observen cómo Pedro Alcañiz marca de cabeza en un claro error defensivo de los canarios. El Valencia volvía a adelantarse en el marcador. Era el 2-1. Y precisamente 2 minutos más tarde, Emilio Fenoy bate a Manolo a pase de Alcañiz. Este gol que van a ver ustedes sería anulado por el árbitro de la contienda, señor García de Loza, por fuera de juego de Emilio Fenoy. Poco después, los canarios tuvieron su oportunidad. Saavedra a Alexis, que lanza desde fuera del área. Sempere despeja y Narciso falla lo que pudo ser el gol del empate canario. Observen a continuación esta curiosa jugada en la que intervienen los 3 hombres punta del Valencia en este encuentro. Emilio Fenoy, Pedro Alcañiz y John García. El balón finalmente sale a córner. Tras esta jugada, John García, de chilena, marcaría el definitivo 3-1. Ahí está. Algunos jugadores canarios pidieron manos de los atacantes valencianistas. Veremos la acción del definitivo 3-1 que les volvemos a ofrecer. Ya en las postrimerías del encuentro, el ex castellonense Pedro Alcañiz, solo ante Manolo, lo intenta, pero este le hace falta a unos 10 metros al borde del área. Botará la falta Emilio Fenoy y Revert dispara este potente disparo que detiene el cancerbero canario Manolo. Indudablemente el portero canario tuvo más trabajo que su homónimo Sempere.
Y ya en los últimos minutos del encuentro, los jugadores valencianistas reclamarían falta máxima en esa caída de Fenoy dentro del área. Y la última jugada por parte del conjunto amarillo fue esta, en la que Almeida centra y Sempere tiene ocasión de lucirse en esta acrobática palomita. Este encuentro da un respiro al conjunto de Roberto Gil, mientras que es la UEFA, pero yo lo que digo es que no solamente la UEFA, nosotros de antemano no renunciamos a nada. Como buenos deportistas hay que salir a luchar. Luego veremos la clasificación que se alcanza. Lo que sí es cierto es que hemos reforzado el equipo pensando en alcanzar cotas muy altas. Y tras oír al presidente, vamos con las novedades del club valenciano. Víctor Espárrago, entrenador. Modesto Turren, preparador físico. Y los jugadores Ocho Torena, Eloy, Zurdi y Flores son las máximas novedades. El equipo valencianista ha reforzado su ataque con 3 hombres que en su día militaron en el Sporting de Gijón y con un guardameta que proviene del Real Madrid. Por todo ello, la plantilla valencianista estará integrada en un principio por un total de 25 jugadores, 4 de los cuales son guardametas. ¿Su principal objetivo en el Valencia? Hombre, conseguir una competición europea y conseguir algún título me haría muy feliz, no cabe duda, como profesional, y si es en el Valencia, pues fenomenal. Felicidades a Lucho Flores porque hoy cumple 27 años, felicidades. Muchas gracias. Y bueno, y lógicamente preguntarle también, bueno, cuáles son sus objetivos en el Valencia Club de Fútbol, su nuevo equipo, y cómo ha visto esta presentación del Valencia aquí en el Estadio Luis Casanova, en este césped donde usted va a jugar los partidos del Valencia. Bueno, la verdad es una ceremonia muy bonita en la cual pues te impulsa, un momento te motiva para hacer una buena pretemporada y estar listo para iniciar bien el campeonato. Mi principal objetivo es ayudar con mi parte para que Valencia ocupe un lugar en la Copa Europea y se meta de lleno al campeonato. Entonces, primero hay que prepararse bien físicamente, las metas y las ilusiones ya están puestas, ahora hay que prepararse para realizarlas durante el año. El debut se producirá en Castellón el día 4, encuentro acordado por el traspaso de Alcañiz. Los días 8 y 11 se disputará el 750 aniversario con el Levante y la selección yugoslava probablemente. Y posteriormente, el 17, 18 y 19 de agosto, se celebrará en el Estadio Luis Casanova el Trofeo Valencia Naranja en su 18ª edición, con participación junto al Valencia del Oporto y del Vasco de Gama, para cerrar el calendario de partidos del mes de agosto en el Molinón asturiano, en un encuentro ante el Sporting acordado en la cláusula del traspaso de Eloy. ¿Cuál va a ser el calendario del Valencia? ¿Qué es lo que va a hacer el Valencia? Bueno, nosotros mañana vamos a hacer unos test para ver cómo están físicamente y el día miércoles vamos a concentrarnos hasta el día 30 en el Saler y vamos a hacer un trabajo de base importante, casi todo físico, aunque también se va a trabajar en la parte técnica y bueno, ese va a ser el trabajo más fuerte y después, o sea, vamos a seguir trabajando con la misma intensidad, con mucho volumen y vamos a ir intercalando los partidos de pretemporada.